En esta presentación voy a detallar algunos conceptos y autores/autoras centrales de la autogestión pedagógica. Vamos a ir explicando y pensando juntos a medida que avancemos en las diapositivas, que les pedimos que tengan visualizadas y comprendidas antes de asistir el viernes. Empezamos por un concepto central que está en el programa y que refiere a la autonomía como proyecto. En ese momento, al inicio, dijimos que este es un concepto que trata el autor Corneille Castoriadis, y con él se refiere a que el alcance de lo que él denomina autonomía como libertad de pensar y de hacer es una construcción permanente que está permanentemente abierta y en tensión. Desde ese punto de vista no existe la autonomía como tal, como algo a lo que se arriba, sino que existe una tendencia hacia ella. En este marco de este autor se piensa que en todo caso las experiencias de autogestión obrera y estudiantil son expresiones cabales de esa puesta en funcionamiento de la autonomía como proyecto. Por eso podemos decir también que el término autogestión tiene varios sentidos, es decir, es polisémico. Se usa como un término específicamente ligado a la gestión del trabajo o a la gestión obrera sin patrón. En todo caso es el colectivo el encargado de tomar las decisiones. Pero también el término autogestión se aplica a otros campos del quehacer humano, como la educación, la salud, la cultura. Y también hemos dicho que como término es un término abarcador que puede englobar otros conceptos o vincularse semánticamente, es decir, por su significado, con estos otros conceptos. Por ejemplo, autogobierno y autodeterminación, conceptos que más adelante en esta presentación vamos a ir desarrollando. Pensemos entonces, como decíamos, que en tanto es posible decir que la autogestión, además de en el trabajo, se encuentra en la educación, salud, la cultura y la política, es importante que podamos reconocer algunas caras y nombres que dieron entidad a estos proyectos, a estas situaciones y a las conceptualizaciones específicas en estos campos. Voy a detallar algunos y algunas de ellas a continuación. En pantalla vemos a Francesc Tosquelles, que a partir de la década del 30 empezó a trabajar en su España natal y después en Francia, con experiencias en salud, primero salud general y después salud mental. También vemos justo abajo de la foto de Tosquelles la foto de Frantz Fanon, quien fue discípulo de Tosquelles y que desarrolló su trabajo entre el Caribe, Francia y África. Y por último a la derecha vemos a Félix Guattari, que desarrolló su trabajo en Francia y también fue discípulo de Tosquelles y trabajó con Fanon. Estos tres referentes son referentes muy fuertes en el tema de salud, en acompañar experiencias de autogestión y específicamente en desarrollar una conceptualización muy importante en salud mental vinculada a la autogestión. A continuación vemos a una autora y dos autores de la Argentina que trabajaron en nuestro país, pero vinculando su trabajo a otros lugares del mundo, como España, Francia, África, los Estados Unidos, el Caribe, otros lugares de América del Sur. Estas personas son Enrique Pillon-Rivière, Ana Quiroga y José Blecher. Estos tres autores se dedicaron muy exhaustivamente a fundamentar lo que denominaron la psicología social argentina, que desarrolló inclusive antes que lo que se conoce con el nombre de autogestión pedagógica en Francia, un fuerte posicionamiento sobre lo que es el aprendizaje como tendencia hacia la libertad, como un movimiento que permite abrir nuestras conceptualizaciones para ingresar lo nuevo. En ese sentido, el concepto de aprendizaje desarrollado por la psicología social argentina tiene parentescos con el concepto que antes mencioné
de la autonomía como proyecto. Vemos ahora en pantalla las fotografías de René Lureau y Georges Lapassade, que sí son los referentes precisos sobre el término de autogestión pedagógica y que también vincularon su desarrollo conceptual de la autogestión pedagógica en relación con el trabajo realizado en la autogestión obrera. Es decir, que estos autores, por sus militancias tanto ideológico-políticas como en sus lugares de trabajo, tomaron en cuenta que cualquier desarrollo de la autogestión pedagógica debe ir ligado con una reflexión sobre el desarrollo de la autogestión obrera y sobre lo que ellos consideraron la liberación de la dominación del capitalismo, tanto en el sentido del trabajo como en el sentido de los preceptos ideológicos que el capitalismo suele extender hacia toda la sociedad, que se dan por naturalizados. Es decir, estamos muy acostumbrados a pensar que la única forma de la propiedad, por ejemplo, es la propiedad privada. Eso es una victoria del capitalismo sobre nuestras mentes, en el sentido de que excluye cualquier otro pensamiento sobre formas de la propiedad. Si aplicamos esto a la autogestión pedagógica, lo podemos pensar a través de los recursos que usamos en el aula. ¿De quién son los recursos que usamos en el aula? Son propiedad del Estado, propiedad privada del docente o de la docente, propiedad privada de cada niño, cada niña, cada estudiante que lleva sus cosas. Podemos pensarlos en todo caso como propiedad colectiva. Son preguntas que este marco nos permite realizar. En pantalla también vemos, por último, a dos autoras, Eliana Conde y Sueli Rolnik, que son del Brasil y que han desarrollado un pensamiento muy fuerte en relación con las ideas de Félix Guattari, de Gilles Deleuze y de otros pensadores y pensadoras latinoamericanos, como por ejemplo Gregorio Barenblit, Osvaldo Saidón, Armando Bauleo, que son nombres que están asociados en la República Argentina a la trayectoria que inauguraron José Blecher, Pillon Rivière y Quiroga, y que fueron retomadas por estos otros autores en vínculo con pensadores y pensadoras del Brasil, fundamentalmente porque muchos de estos argentinos que acabo de nombrar estuvieron exilados en Brasil y desarrollaron ahí su trabajo. Entonces, cambiemos un poquito el ángulo ahora y vayamos al reconocimiento de otros conceptos, los otros autos. Autoorganización, autoafirmación, autogobierno, autodeterminación y autoeducación, y pensémoslos en relación con la autonomía como proyecto en el sentido que dijimos antes y la autogestión. Aquí en pantalla vemos las definiciones que ya estuvimos elaborando y que conocemos, y las distinciones entre cada uno de estos términos que vamos a dar por entendidas y que vamos a continuar usando a lo largo del curso. Las dejo un minuto en pantalla para que las puedan observar y en todo caso volver a identificar y tener en cuenta para lo que seguiremos desarrollando a continuación. Vamos entonces al punto más específico de la autogestión pedagógica y decimos en primer lugar que es un encuadre pedagógico y una forma didáctica que solamente se puede aprender haciendo. Pero a la vez es necesario complementar ese hacer con lecturas, una reflexión deliberada del grupo en espacios asamblearios, un momento y lugar siempre presente y abierto para la expresión de emociones. Y al poner en relación estas cuestiones entre sí, podríamos decir que estamos en presencia de un encuadre de autogestión pedagógica si y solo si estamos practicando el poder en dispersión, el poder en mutualidad y lo que yo llamé el poder en madre. Estos tres conceptos que se encuentran en el artículo publicado en la revista Group Work son conceptos que a esta altura, para seguir pensando en la autogestión pedagógica, tenemos que manejar. El poder en dispersión entonces refiere a que todos quienes nos encontramos en un encuadre de autogestión pedagógica
estamos pensándonos como pares, como iguales en la toma de decisiones. No obstante lo cual, existen diferencias existenciales. No somos todos iguales en relación a edad, origen familiar, origen geográfico, lenguas que se hablaron en nuestras familias, entre otras diferencias. Sin embargo, precisamente, el poder en dispersión lo que conceptualiza es que la diferencia no se torna en desigualdad, sino que opera como una tensión que nos pone en movimiento para crear la novedad. El poder en mutualidad refiere al reconocimiento de que cada uno y cada una de nosotras hacemos algo por y para y con el grupo, sabiendo que habrá otra persona que hace otra cosa con, para y por el grupo. Ese mutuo que se arma en la autogestión pedagógica es único precisamente de la autogestión pedagógica y se practica permanentemente. Por último, el poder en madre refiere a la capacidad que tenemos todos los seres humanos y quizás cualquier ser, sea vegetal, animal u otros, que reconozcamos y que podamos poner en marcha, aunque tal vez no lo reconozcamos, nuestra capacidad creativa. El poder en madre entonces refiere a una gestación de una creación que se piensa en clave de colectivo. Por lo tanto, nos animamos a decir nuevamente que la autogestión pedagógica se aprende haciendo y que en todo caso en algunos contextos donde hay marcas muy fuertes de la jerarquía y la burocracia, podemos alcanzar en todo caso una cogestión tal vez y no una autogestión. Pero nuevamente ingresando la clave de la autonomía como proyecto, decimos que es una tendencia, que vamos hacia la autogestión. Recordemos que lo que se denomina autogestión pedagógica, con esos términos, surge en la década del 60 en Francia. Es Georges Lapassade quien acuña el término y él hace una serie de elaboraciones al respecto en el material denominado autogestión pedagógica, en donde nos explica que comienza a pensar en esta clave a los inicios del 60, escribe sobre estos aspectos entre el 62 y el 67 y va publicando sus reflexiones a partir de ese momento. Sin embargo, ya sabemos que existen muchos antecedentes en claves parecidas en otras geografías, lenguas y tiempos, y sobre esto escribió el otro autor destacado de esta corriente de autogestión pedagógica, que es René Luró. En su libro La educación libertaria, que está traducido al castellano por Ediciones Incluir, se encuentran estas claves que ustedes pueden repasar leyendo ese material o viendo el video preparado por la cátedra para ir especificando estas cuestiones de distintas geografías, lenguas y tiempos. En grupos anteriores de este mismo seminario surgieron algunas preguntas que resulta interesante poner en foco para que las vayamos pensando hoy. Estas preguntas son: ¿qué situaciones podemos asociar de nuestra propia práctica con el concepto de autogestión y cogestión y por qué lo definimos así? Este punto de estas primeras dos preguntas ya apareció en las entregas que ustedes hicieron, la entrega 1 y la entrega 2. La otra pregunta es: ¿podemos pensar y entender la autogestión desde nuestras experiencias, que quizás son mayoritariamente tradicionales? Y si no podemos, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para comprender y pensar sobre la autogestión pedagógica si no tenemos ninguna experiencia al respecto? Por eso este seminario se propone fundamentalmente que ustedes puedan transitar la experiencia. ¿Y cuándo una experiencia autogestiva deja de serla? Es decir, esta sería como una pregunta inversa. Puede ser que empecemos con un marco de la autogestión pedagógica o tendiendo a ella, pero que en el transcurso de lo que va de la cursada se pueda ver tendencias regresivas o tendencias contra la autogestión y eso ingrese en el grupo y lo paralice. Cuestiones para pensar. En el mismo sentido, en grupos anteriores hubo preguntas acerca del rol docente, si se mantiene como interventor y analista o es un participante más y cómo se hace en ese caso. También surgen las preguntas acerca de hasta qué punto las instituciones ponen un límite en relación a la autogestión pedagógica y si se puede dejar de prescindir totalmente del Estado como regulador de los espacios autogestivos. Lo dejamos nuevamente en foco para que ustedes en sus trabajos de pequeño grupo
Si están interesados o interesadas, pueden ir haciendo resonar las preguntas de cohortes anteriores con sus propias preguntas. Las lecturas que estamos haciendo ahora te van a permitir una primera aproximación para poder responder a estas 3 preguntas que ponemos a la vista. ¿Qué es la autogestión desde el punto de vista de la economía y del trabajo? ¿Qué condiciones podría decirse que son necesarias para que se pueda hablar de autogestión según estos autores? ¿Y qué relación existe entre la autogestión del trabajo y la autogestión pedagógica? En otra presentación vamos a abordar específicamente estas 3 preguntas desde el punto de vista de René Luró y Georges Lapasard. Muchas gracias.